Bien, ya está con nosotros también Juan Manuel Valdés. Gracias, Juan Manuel. Legislador porteño, gracias por venir, muy gentil. ¿Cómo ¿Qué está? pasa con esta situación? ¿Qué pasa con esta Argentina de hoy? ¿Y qué puede pasar de aquí en adelante debido a lo que sucedió hoy en el Congreso? Bueno, distintas cosas. Me sumo a la preocupación por lo social, ¿no? 17.000 empresas cerradas en tan solo un año, los que venían en nombre de la libertad y del mercado, está claro que solo saben arruinar las oportunidades que tiene la Argentina en materia de desarrollar un capitalismo que integre, no una locura de una sociedad para 7 millones de habitantes, que eso es lo que Milei y Caputo pueden ofrecernos a los argentinos. Es el récord, el gobierno que más pobres generó en menos tiempo. 5 millones de pobres en la primera medición del INDEC, o sea, en 6 meses generaron 5 millones de pobres. La verdad es que no se ha visto un gobierno tan duro en materia social y con un modelo económico que prioriza ciertos números genéricos del Excel, de lo que dice la inflación, pero la verdad es que el poder adquisitivo de la gente está muy relegado y el empleo ni que hablar. Bueno, y con pero respecto al Congreso, sí. quería decir una cosa, ¿no? Ahí se ven si están en contra de la casta o no, porque qué raro, ¿no?, que los de la Libertad Avanza no quieran regular a las empresas del juego. ¿Eso no es casta? Que no quieran que se les saque el veneno que significan de las pantallas de los celulares a los pibes, la ludopatía, el juego online. Yo estoy peleando por algo parecido en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Sabés que en la Ciudad de Buenos Aires las salas de apuestas presenciales, los casinos, pagan el doble de impuestos que las aplicaciones de juego online? Claro. Yo estoy peleando para duplicar el impuesto Sí. que paga el juego online y con eso atender el problema de la ludopatía en las escuelas, porque se hacen muchos anuncios, se dice, no, queremos combatir la ludopatía, pero no le quieren cobrar impuestos a estos verdaderos flagelos que tiene la juventud. Ahora, Bueno, te digo una cortémosla, cosa. esa es la casta. Te digo una cosa en esto. Yo quiero compartir parte de la pelea que hubo entre Guillermo Francos y Oscar Parrilli, porque acá viene en parte algo que se está cuestionando, que es la herencia de lo que dejó el kirchnerismo. Esto lo dejaron ustedes, estos fueron los unos, los otros. Bueno, Francos fue parte del gobierno que critica, así que tal vez puede opinar de los dos lados, demostrador. Sí. Bueno, por eso, vamos a compartirlo. Quiero decirle que la posición suya me resultó hipócrita, falsa, mentirosa y absolutamente pensando que los argentinos somos bobos, tontos. Porque la verdad que cuando usted expresaba y leía esas cifras y esos datos que daba, la verdad que no tienen nada que ver con la realidad, no tiene nada que ver con lo que está pasando en la Argentina. Y los únicos dos datos positivos que usted dio, en parte se deben a la gestión de los cuca, como a usted le gusta decir. Usted no, pero otros de su gobierno sí. Así que hágase cargo porque usted representa a todo el gobierno. No, usted representa... No me lo adjudique, usted también representa a su gobierno. No dialoguen, por favor. Señor, entonces Por que favor, se calle no la boca. dialoguen y no, Que y se no calle perdamos la el boca. respeto. No perdamos el respeto, senador. No, no le estoy faltando el respeto, él me lo está faltando. Bueno, así era de picante, ahí un poco Victoria Villarruel buscando mediar. Estaba claro, bueno, el tema de los cucas. ¿Cuánto hay de herencia, apoyo de todo esto que estamos viviendo y cuánto realmente de generación propia del gobierno de Milei? No, a ver, primero me causa gracia porque se pelean para la tribuna. Hasta hace poco eran compañeros de bancada. Y vamos a hablar claro, si Milei llegó al gobierno fue por el fracaso del gobierno anterior. Si no, es imposible que un gobierno como Milei pueda haber llegado a... Es más, es increíble que un gobierno que tiene minoría en la Cámara de Diputados, no tiene muy pocos senadores, no tiene gremio, esté gobernando tan tranquilo. Cosa que está muy de moda plantear el tema, viste que hasta hace poco se crearon los radicales con pelucas. Sí. Bueno, ahora también tenés peronistas con pelucas. Claro. Entonces cuando vos ves la complicidad que hay de muchos sectores del arco político y vos ves cómo contrasta eso que ves en la Cámara de Diputados, que ves en la Cámara de Senadores, con lo que pasa en la calle, es totalmente distinto. El otro día me planteaba un colega tuyo que se había pacificado la calle, ¿no? Porque no hay tanta gente en movilización. Y eso gran responsabilidad tiene la CGT. Vos fíjate, la CGT convoca 2 paros nacionales, que fueron muy fuertes y muy grandes. Sí. Ahora, cuando el gobierno amagó con cortar las reelecciones indefinidas de los gremios
y quitarle la cuota social, se cayeron la boca, se mandaron al sobre y empezaron a negociar y dicen, no hay plafón para discutir nada. Cagadura, vos no querés salir a discutir porque tenés miedo de perder el sillón, pero la realidad que hay en el movimiento obrero es muy complicada. Mirá, hoy estábamos viendo las paritarias que ofrecieron en ferroviarios. ¿Sabés cuánto nos ofrecieron? ¿Cuánto? El 1%. ¿Vos te crees que eso no va a explotar por más que Sergio Sacia sea uno de los mejores alumnos que tiene este gobierno? Eso va a terminar explotando, porque la verdad, nos están tomando el pelo. Porque es cierto que bajó la inflación, sí, depende de donde lo mires, porque la inflación la estamos pagando con nuestros salarios, con el no consumo, por eso obviamente no tenés inflación. Y si a eso la baja de salarios es cada vez más profunda, y bueno, es un caldo de cultivo complicado, ¿no? Bien, Juan, ¿hasta dónde puede soportar la sociedad esto que está contando el Pollo? 1% de aumento en una paritaria no muy libre. Yo veo un verdadero cóctel social muy complicado, que nunca en la Argentina es predecible cuándo y dónde se agota, ¿no? Pero la paciencia del pueblo argentino en un momento se agota y yo creo que Milei no se da cuenta de lo que está incubando, del desastre social y económico que está incubando, porque todos los factores que lo sostienen son absolutamente temporales y coyunturales. Que los mercados un día te vean bien significa que un día alguien aprieta un botón en otro país del mundo, ni siquiera un botón, la pantalla del celular y dice la Argentina no es confiable, como le pasó a Macri, con mucho más poder real que el que tenía Milei, y sin embargo no le alcanzaron ni los 55.000 millones de dólares del fondo para sostener la burbuja que se le había pinchado, la burbuja financiera. Pero sabes que con eso te quiero consultar algo, porque hoy justamente estuve en un almuerzo donde disertaba Jaime Durán Barba. Y en un momento se le preguntó a Durán Barba, si Milei fracasa, ¿qué pasa? ¿Y sabes la respuesta de Durán Barba? Viene alguien más loco que él. O sea, hay analistas que lo que están viendo que es que no es que va a volver la política tradicional a gobernar la Argentina, sino que esto va a ir por otro carril, que Milei vino a romper con una forma de hacer política y a partir de ahí, digo, la elección del año que viene, Juan Manuel, es eso, es individualismo y no elecciones por partido político, que la misma boleta única te lo La boleta plantea. única yo creo que es un desastre, sin lugar a dudas es un gran daño que se le está haciendo al sistema democrático, porque es una boleta que, sin explicar a la ciudadanía cómo tiene que votar, se le estaba forzando a que tenga que tener claro las categorías de cada votación y sin embargo eso va a traer un auge del voto en blanco, pero no porque la gente no quiera votar en blanco, sino porque no va a tener las herramientas para votar y una compra de votos. A mí me lo han contado en distritos donde funciona la boleta única. Como vos te dan una sola boleta, no tenés la posibilidad de cambiar en el cuarto oscuro tu voto. Vos le mandás a la persona que te quiso comprar el voto la captura de la pantalla de lo que cruzaste y ahí te hacen la transferencia. Es mentira que esto da más transparencia, es al revés. Esto desacopla a los partidos políticos de lo que la gente termina votando, genera una dependencia absoluta de la figura que encabece la boleta y puede haber una lista sábana atrás, que nadie sepa quién es el que va abajo, colgado. Entonces, es mentira que este sistema de más transparencia lo que genera es justamente la fragmentación de la Argentina en 24 elecciones distintas y la falta de un proyecto nacional. ¿Qué es lo que la Argentina necesita? La Argentina necesita un nuevo proyecto de país y yo creo que eso lo puede brindar gente que haya estudiado sobre el tema, no improvisados como Milei. Entonces, llamarlo política tradicional, para mí no es política tradicional, pues es cierto que esos canales están agotados. Pero tiene que haber gente preparada para los cargos que asume. Esto que, por ejemplo, hoy escuchó el jefe de gabinete diciendo, yo no sabía que el secretario de Niñez venía de Codere. ¿Cómo puede ser que alguien que viene de hacer a la gente más ludópata sea el que tenga que combatir la ludopatía infantil, por ejemplo? Y este gobierno Justo saltó en esta discusión, tiene un ¿no? nivel de Era crueldad Codere. inusitada. Justo. Un gobierno que, por ejemplo, le recorta las pensiones a las personas con discapacidad o tratamientos oncológicos. Yo no sé si es política tradicional versus nueva política. Yo creo que es política sensible, política que representa a la gente versus esto está bien, pero yo lo disparatado. digo en función de los liderazgos. O sea, Sí, me parece que acá, y Juan Manuel, digo, yo coincido en algunos aspectos con vos, lo que estoy diciendo es que también todos los que se suponían que sabían que lo que tenían que hacer para la Argentina no lo hicieron. Bueno, Y está hay claro un que sector de la gente que de se la pudrió. política. Hace 10 años que la Argentina no crece de manera sostenida y es un fracaso de todos los que gobernaron en esos 10 años. Yo no tengo problema en decirlo. Es un fracaso de la política en general y es cierto que hay una correlación
entre el castigo que se le quiso dar a esa dirigencia que no pudo o no supo sostener un modelo de crecimiento con el crecimiento de Milei. Ahora, yo no creo que la respuesta sea Milei y me parece que la evidencia va a ir dejando en claro que esto es así, que estas políticas ya han fracasado en la Argentina. Bien, Juan, déjame preguntarle al Pollo. Sin peluca, porque Caballo era pelado, Milei tiene peluca, pero de cualquier manera esto ha fracasado. No importa el pelo, importa otra cosa, importa la Claro, realidad no dentro importa de la el cabeza. peinado. Ahora, Pollo, con respecto a esa situación, vos hablabas, y recién Juan hizo una referencia, peronistas con peluca. ¿Por qué hay peronistas con peluca? ¿Por qué hubo y hay radicales? ¿Por qué se suman? Porque no son tan distintos. Yo recuerdo que una vez cuando fue la campaña electoral de Macri y Scioli, que nosotros, yo voté al Frente Izquierda y hice campaña por el Frente Izquierda, llamamos a votar en blanco porque decíamos que eran lo mismo. Y nos mataron. Nos dijeron de todo. Recordarán, ¿no? ¿Dónde está Scioli hoy? Sí, En claro, el gobierno está con el gobierno. de Milei. De Milei. ¿Dónde está Macri? En el gobierno de Milei. Sí. ¿Son tan distintos? No son tan distintos. Ahora, me quiero quedar con algo que decías, con el tema de, nos ofrecen el 1% a los ferroviarios, la inflación claramente superó ese monto, duplicó y hasta triplicó. Gaby, ¿cómo estamos con el tema inflacionario y salarios? Porque acá me parece clave también entender que el ingreso del salario cada vez está peor. Mira, ahí, digo, el salario no es homogéneo y ahí cada vez es menos homogéneo. Claro. Tenés los salarios públicos registrados, la gente que está en blanco y que trabaja para un empleo público, perdió más que la gente que está en blanco y tiene un empleo privado. Mira. Y tenés todo un bolsón de personas que no están formalizados, que la mitad de la gente tiene un empleo en negro, que no sabés cuánto perdió, pero se presume que perdió mucho más aún. Claro. Y te voy a contar otro dato más. Sí. En un informe que hubo esta semana, que se planteó, por ejemplo, en un informe que está vinculado con otra cosa, que es el tema de la caída de ventas de supermercados. Adentro de ese informe que difundió el INDEC, hay también un informe de salarios. Sí. ¿Sabés qué está pasando? ¿Qué? Los gerentes, por ejemplo, los cargos jerárquicos en supermercados tuvieron aumentos interanuales de más del 200%. En cambio, los empleados de poca jerarquía, cajeros, repositores, 160%. ¿Y por qué pasa Se está eso? generando también una brecha Sí. entre quienes ganan más y quienes ganan menos. Es decir, que no solamente pierden tus salarios, sino que además se va generando una distancia entre quienes tienen mayor poder adquisitivo. Y eso te explica también por qué toda esta política que está haciendo Milei, Bueno, a ver, de compras al exterior, de dólar barato, etc. Pero, Pollo, pero este dato, Gaby dice un dato que la verdad yo no había reparado. En el ámbito privado están pagando mejor a altos cargos que al laburante raso. ¿Cómo está en el Estado, digo, sobre todo en el área de trenes? Pero nosotros lo dijimos en la campaña electoral, la crisis económica que sufre el país la van a pagar el pueblo y los laburantes. No la van a pagar los empresarios ni los grandes grupos económicos, ni siquiera los gerentes. Son los laburantes los que estamos pagando esta crisis. Esta fiesta de los 45.000 millones de dólares, por ejemplo, que contrajo Caputo, lo vamos a pagar nosotros, no los que se llevaron esa plata que la usaron en la bicicleta financiera. Por eso es fundamental, y esto es muy importante entender, que de una vez por todas, los trabajadores, los que laburamos todos los días, los que nos ganamos el sueldo, tenemos que unirnos para salir a enfrentar esto. No podemos contar con ningún dirigente gremial de los que están arrastrándose por los pasillos de la Casa de Gobierno. No podemos esperar nada de ninguno de los políticos que un día están en un partido y otro día están en otro. Entonces, de una vez por todas, los trabajadores tenemos que enfrentar esto que se viene, porque no puede ser que siempre la variable de ajuste sean los asalariados. Total. Ahora, Juan Manuel, ¿por qué no hay más gente ahora en la calle reclamando esta situación, ¿no? Un 1% de aumento, como decía recién el Pollo, y otra situación, aquellas personas que más ganan, más tienen. Porque creo que todavía no está la reacción social, digamos, todavía no se responsabiliza lo suficiente a este gobierno por lo que está haciendo. Todavía hay, por un lado, una expectativa de que le vaya bien, porque en realidad eso coincide con la expectativa de cada individuo de que a él le vaya bien durante este ciclo político. Sí. Y por otra parte, porque es cierto que el gobierno que terminó en 2023 no colmó las expectativas y terminó con 250% de inflación en el último año. Entonces, es cierto que esa situación hace que, primero, no haya una articulación política de ese descontento y segundo, que ese descontento todavía no esté apareciendo al ritmo
que marcan los números, pues los números son dramáticos. Sí, Entonces, sí. yo siento que se va agotando ese reloj de arena que tiene el gobierno y que efectivamente en algún momento se va a desenganchar la expectativa individual que tengo yo, digo, cualquier ciudadano, de lo que Pero- de lo modelo económico del gobierno, pero ahí porque te el modelo quiero económico dar- del gobierno es excluyente. Está bien, pero ahí te quiero pedir un poco tu apreciación por algo que yo estoy notando en los últimos tiempos y en charlas, inclusive las que tenemos acá al aire. A ver, diciembre está empezando el domingo. Y en otros años, me acuerdo que ya estábamos octubre, noviembre, en un clima político y social donde la charla era diciembre conflictivo, diciembre quilombo en las calles, diciembre con mucha tensión y presión social. Y yo no te digo que no haya conflictos porque hay gente que no llega a fin de mes, pero al menos ese clima de diálogo no se está notando. No, Pero bueno, yo creo con que todo- A también... ver, sí, ahora, con espérame que ahora me contesta Juan Sí. y quiero... Dale, Yo creo que pasan dos cosas. Lo que te decía antes, que todavía hay gente esperanzada en que al gobierno le vaya bien, entonces todavía, Sí. con ese primer año de gobierno, todavía está soportando y tratando de sacar de donde puede la posibilidad de sobrevivir. Y por otra parte, creo que hay políticas Sí. que tanto se fustigaron contra los famosos cucas o lo que sea, que Sí. la UH y la tarjeta alimentar es la que sostiene todavía en algunos barrios que la gente pueda comer. Entonces, todavía no hay una hambruna porque existen esas políticas de ingreso que sobrevivieron, que eran políticas además universales, contrariamente a Es lo que dijo Parrilli hoy. a lo que, por ejemplo, implementó Macri con el salario complementario, que terminó siendo el potencial de trabajo, Sí. y que resultó ser una política Sí. muy cuestionada finalmente socialmente. Pero la UH y la tarjeta alimentar, nadie las cuestiona, y este gobierno, que vino con el discurso de sacar todos los planes, las aumentó. Las tuvo que aumentar. Sí, claro. Bueno, entonces, ¿por qué? Porque no quiere, obviamente no quiere que explote todo. Más barato, sí. Pero esto va necesariamente a terminar mal. A ver, Pollo. Yo creo que hay una gran responsabilidad del peronismo. Ujú. En primer lugar, los gremios cuando convocaron a paros, los paros fueron muy grandes. Sí. Es más, cuando se hizo el paro del transporte, que no convocó toda la CGT, fue Sí. muy fuerte, muy fuerte. Y no hubo ninguna necesidad de hacer ninguna asamblea ni de charlar con nadie porque los mismos compañeros paraban. Ahora, cuando vos ves el rol que está jugando, para mi modo de ver, quienes tienen que enfrentar esto, que son los trabajadores, con sus gremios, cuando vos tuviste las discusiones concretas en el Congreso de la Nación, Sí. no estuvieron ausentes. Por ejemplo, cuando la ley ómnibus, que solamente estuvo la izquierda y algunos gremios. Pero después, cuando le pegaron a los jubilados, Sí. cuando se festejó, solamente tuvo la izquierda. Cuando fueron lo de las facultades, sí, ahí hubo una movilización mucho más grande, que eso fue lo que permitió frenar. Por eso es importante la unidad del movimiento obrero, más allá de los dirigentes gremiales, porque nosotros tenemos fuerza para frenar esto. Miren, acá no se trata de que no plantear, bueno, este gobierno ganó las elecciones, tiene legitimidad, eso no está en discusión. Sí. Lo que está en discusión es que está destrozando el país, porque está entregando el litio, está entregando el petróleo, está entregando las tierras, está entregando el agua, está llevando a la humillación. Bueno, a los jubilados siempre fueron humillados, Sí. la verdad, pero yo nunca vi que se haga un asado para festejar que no le dan un aumento Y no, a los bueno, jubilados. Bueno, pero ¿Sí? en todas esas cosas que pasaron en el medio, fíjate que las estamos, yo no te digo naturalizando, pero al final este Te fue un vuelvo a año. repetir, si no tenés conducciones que te conduzcan. Pollo, yo tengo pero te digo que también hubo un sector gremial, no te voy a decir todos, que también contribuyó a que haya gente que se pudriera de esto. Obvio. Te digo pero te doy el ejemplo, con el tema de los aeronáuticos, haciendo paro tras paro de gente que no era solamente que se iba a pasear, gente que tenía que conectarse con los familiares y con su trabajo dentro y fuera de la Argentina, y clavaban unos paros tremendos, igual que Intercargo. Eso la gente se cansa y también los erosiona a ustedes como dirigentes. Esto usted lo tiene que tener claro. Son discusiones distintas. Lo de los paros, uno llega a un paro, yo conozco el conflicto de Sí. aerolíneas argentinas. Cuando vos tenés la soga al cuello y cuando tenés un cuchillo en el cuello donde te dicen te voy a privatizar, te voy a bajar el salario, Sí. te voy a despedir, no te queda otra alternativa que ir a un paro. Y obviamente cuando en el transporte paramos, no es lo mismo que cuando para una fábrica. Obviamente que se afecta a los trabajadores. Ahora, nos preocupamos por eso, pero no nos preocupamos, por ejemplo, que a vos te endeudaron por 100 años, caputo, Sí. y no decís nada. Es decir, tu hijo y tu nieto va a tener una deuda que antes de nacer ya la tiene
Ahora eso no nos preocupamos. Es decir, estamos echándole la culpa a los que son víctimas y no a aquellos que son parte del problema. Bien, ahora Juan, vos hablabas recién del reloj de arena. Empiezan a caer los granitos de esa arena. ¿Cuál es el límite? ¿Cuándo paran de caer? Bueno, es difícil pronosticarlo. Yo lo que sé es que esto la paradera está muy seca porque tantos meses de recesión, tantos meses de caída del consumo, tener el menor consumo de carne de los últimos 30 años, tener estos 5 millones de nuevos pobres solo en 6 meses. En la ciudad de Buenos Aires se duplicó la indigencia en tan solo un año. O sea, es dramático lo que está pasando y yo estoy seguro que esto más temprano que tarde va a cristalizarse en un fuerte descontento social y que estos números que el gobierno celebra hoy son absolutamente pasajeros. Yo estoy siguiendo, por ejemplo, el tema de la discapacidad. Yo no puedo creer que haya funcionarios que le nieguen el tratamiento oncológico a pacientes terminales. Claro. No puedo creer que se crea que la manera de ajustar el gasto sea eliminando las pensiones de las personas con discapacidad, que son menos del 10% de los que efectivamente tienen una discapacidad en la Argentina, los que cobran una pensión, y encima cobran menos de 180.000 pesos por mes. ¿Realmente alguien cree que se puede hacer millonario con ese ingreso? No, vale que no. Pero dame un segundo, Cari, dale. Juan Manuel, vos mencionabas antes, cuando estabas hablando del tema de boleta única, las elecciones del año que viene parece que se anticipa todo el tema electoral. Y lo que te quería consultar es, teniendo en cuenta que son elecciones para diputados en algunos distritos para senador, no hay una elección nacional. ¿Qué están preparando para ofertarle al electorado? Porque hasta ahora, por lo que vengo oyendo, es más, esto no va, esto no sirve, esto no funciona, esto no va a funcionar. Pero, ¿qué es lo que se le va a ofertar al electorado como algo distinto? Bueno, yo soy partidario que tenemos que construir un modelo de desarrollo para la Argentina y proyectarlo a mediano y largo plazo. Pero honestamente, lo que votan, en general, lo que se vota en una elección de medio término es la aprobación o desaprobación del gobierno. Entonces, por supuesto que estamos trabajando en un programa tanto a nivel nacional como a nivel de la Ciudad de Buenos Aires, junto a Leandro Santoro, junto a varios compañeros y compañeras para la Ciudad de Buenos Aires en particular. Y también a nivel nacional creemos que no solo el peronismo, sino todas las fuerzas del arco opositor tenemos que ser capaces de ofrecer un modelo de desarrollo para Argentina. Pero el año que viene lo que se va a votar es, ¿vos querés que a los jubilados los sigan humillando o no? ¿Vos querés que la universidad pública siga siendo un orgullo para los argentinos o que cierre? ¿Vos querés que los hospitales, como por ejemplo lo que se quiere hacer con el Garrahan, que atienda a todos los pibes del país, cierre y deje a los niños con cáncer sin ningún tipo de tratamiento o no? Entonces, lo que va a haber que discutirse el año que viene es esto, aunque sepamos que la Argentina necesita soluciones de largo plazo, pero ninguna solución está ofrecida por el gobierno que hoy está a manos del país. Bien, ahora, Pollo, con respecto a lo que contaba Juan, ¿por qué no salen más? ¿Por qué no hay más gente en la calle? ¿Por qué no hay personas reclamando pasar un mejor ingreso? ¿Por qué no hay más? Porque todavía la izquierda no es de masas. Porque la izquierda está en la calle. Y el resto no. Pero y Unión por la Patria, cuando a principio de año ¿Dónde está salía? Unión por la Patria? Bueno, a principio de año salía. La ley base, ¿dónde estuvo? Sí. ¿Dónde estuvo con los jubilados? Sí, algunos compañeros, como compañeros yo lo he visto en marcha, pero orgánicamente, ¿dónde estuvieron? No están. Y no están por algo muy sencillo, porque tienen la lógica, dejá que se queme, dejá que haga todo el gasto él, que después volvemos nosotros. Ahora, mientras que se aplica esa política, vos tenés centenares o miles de compañeros que quedan en la calle, que quedan desocupados, que no comen a la noche, que comen una sola vez y todo lo que se está planteando. Pero que inclusive te voy a decir, ese pensamiento de que deja que mi ley se desgaste y que haga todo el trabajo sucio para después nosotros volver, puede salir mal o el tiro por la culata porque si, yo te digo, pero ni tan siquiera con analistas, o sea, con gente común, gente laburante que dice, mira, con que él a mí me ponga plata en el bolsillo, mejor, porque hay gente que tiene claro, algo que cuenta Gabriela, que el salario que vos estás diciendo, si el salario no repunta, si no mejora y esto no se traduce en consumo y en producción y demás, esto no está bien. Vos y yo, vos no tanto, pero yo sí viví los 90. Sí. Y en los 90 pasaba algo muy parecido. En los 90 empezaron a aparecer los movimientos desocupados. ¿Te acordás que cuando cierra YPF, cuando cierra ferrocarriles, Segmentel? Bueno, ahí surge Moyano también. Claro, un ejército de desocupados. Y había mucha gente que decía, mientras que a mí me vaya bien, no me importaba. Saltaron recién cuando le sacaron los ahorros. Vamos a hablar claro cómo son las cosas. No toda la sociedad piensa igual y no todos son iguales. Hay gente que entiende
que la salida de una sociedad es de conjunto, y hay otros que se creen que con la salida individual vos podés vivir bien cuando eso queda demostrado que no, porque se tienen que cerrar en barrios privados y después tienen miedo de salir de los barrios privados. Yo te tomo en parte ese concepto, pero también, Pollo, esa sociedad de los 90 no es la misma de esta del 2024. Y te lo digo sobre todo por sectores más jóvenes, que hoy son decisores, porque para eso parte de la victoria la tuvo Milei con esos jóvenes que recién empezaban su primer voto y que no les importaba nada de la política del pasado. Y estamos en otro contexto con más tecnología. Bueno, pero en los 90 no es que vino una renovación que los jóvenes apostaron. En el año 1810. O sea, después vino De la Rúa, después vino Duhalde y después vino Néstor. Pero o sea, no te vayas al gobierno en la primera invasión inglesa, cuando Bedford estaba en la Casa de Gobierno, estuvo 44 días, a la noche hacía tertulias. Y había todo un sector de la sociedad argentina que iba a brindar con el pirata inglés que estaba invadiendo nuestro país, iba y le llevaba bombones. Siempre hay un sector de la sociedad que está del lado equivocado. ¿Qué le vas a hacer? El problema es dónde está parado el grueso de la sociedad. Y el grueso de la sociedad, que hoy en día la está pasando mal, yo no creo que vuelva a cometer el mismo error. Y es más, ¿sabes dónde se empieza a ver eso? ¿Dónde? En la interna del mismo gobierno. Donde esa señora que tenés ahí ya se peleó con el presidente, donde todos los días echan a un ministro, todos los días hay un problema entre ellos. Ahí se empieza a ver la crisis de un gobierno que, si bien todavía no salió a flote, ya se empieza a ver dentro del mismo gobierno. Ahora, Pollo, recién, Juan, vos decías con respecto a esta situación, 2025 es una elección en medio término, pero si el respaldo va hacia el presidente Milei, es importante. Sí, es de medio término, pero ojo el respaldo que puede llegar a tener para algunos. Dudo que tenga un respaldo que le signifique una mayoría. Me parece que estas políticas no son de mayoría. De hecho, Milei ganó en el balotaje del año pasado. En las PASO sacó 30 puntos. Entonces, tal vez consiga un respaldo equivalente a eso. Dudo que pueda conseguir algo mucho más importante que eso. O tal vez lo que sí estamos viendo, porque se pone mucho el foco en, bueno, qué pasó con el peronismo que gobernó hasta ahora. Sí. Pero la verdad es que el sector que está absolutamente detonado, implotado, es lo que se llamaba la centroderecha del PRO, de Juntos por el Cambio. Y puede ser que Milei avance sobre ese voto, porque ese espacio no tiene hoy motivaciones para convocar a nadie. ¿Por qué voy a votar a alguien que en definitiva vota igual que Milei o lo vota a regañadientes y para eso tengo la posibilidad de votar a Milei? Pero con esa lógica, y me interesa ahí tu punto, pero con esa lógica, lo mismo le pasa a cierto sector de la población que si no le gusta Milei y ya Macri es el pasado, no encuentra enfrente, en un sector de la oposición, un referente, porque Cristina claramente no lo representa. Cristina representa a su núcleo, después veremos cuántos votos más puede sumar, pero hay todo un sector de la sociedad que no se siente representada por nadie hoy, porque siente que es todo de la vieja política. Y hay un sector de la sociedad que desconfía de toda la política como práctica. Pero bueno, y tiene derecho a pensarlo así. Bueno, entonces, porque digo, también lo que les está pasando a la oposición en general, y no te lo digo por tu espacio en particular, es que parece que están todavía caminando entre la neblina, viendo lo que hace Milei y cómo se tienen que reconvertir ustedes. Particularmente, no me veo en ese sentido. Yo no estoy perdido. Nosotros estamos caminando a la ciudad de Buenos Aires para preguntarnos primero qué hicimos mal hasta el año 23, preguntándole a la sociedad. Ya hemos recorrido casi 35 barrios en la Ciudad de Buenos Aires. De los 48, pensamos hasta el 14 de diciembre vamos a terminar con un gran acto en el Parque Rivadavia, pero recorrimos ya más de 35 barrios hablando y preguntándole a la ciudadanía qué propuestas está buscando, qué necesidades hay, qué hicimos mal nosotros. Pero hoy te pregunto, escuchando a la ciudadanía, está bien, pero la hoy verdad te digo, creo que cuando uno escucha a la gente tiene mucho menos margen de equivocación que cuando uno se cree iluminado y trabaja en cuatro paredes. Pero yo te digo, hoy el PRO en la ciudad está más preocupado para ver los movimientos de la Libertad Avanza de los que pueda hacer Unión por la Patria o con Santoro o con toda la unidad. Y sobre todo lo que está menos haciendo el PRO es gobernando, porque si se les escapan 11 presos en una semana y ya vamos por fuga tras fuga tras fuga, al final las únicas ideas de la libertad son las que están en las alcaldías y en las comisarías de la Ciudad de Buenos Aires, donde Waldo Wolf no te puede cuidar ni siquiera a los presos que tienen.
hablan de, se hacen los guapos, los malos con la gente en situación de calle, Sí. pero no pueden detener a la gente, a los presos. ¿Y sabés por qué volvió uno de los 11 presos de Barracas? ¿Por ¿Cómo qué? lo recapturaron? Porque era un tipo con causa de violencia de género y volvió a la casa de la mujer buscar a la a mujer. fajarla. Sí. Entonces, mirá el grado de seguridad que puede darte Jorge Macri y sus secuaces. Entonces, por eso, creo que como la política se desentiende o desatiende Sí. las responsabilidades primigenias que tiene de gestionar, después hay un descontento social. Y yo creo que el año que viene vamos a tener gran oportunidad en la Ciudad de Buenos Aires de mostrar una alternativa diferente. Bien.